Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café, La Hora del Café en su edición número 316, que comienza en estos momentos y que, como sabéis, estáis invitados a partir de este momento a escuchar y a ver también. Es programa, como decía, número 316, que estamos en riguroso directo, corresponde al martes 24 de enero, son las 6:30 y unos minutillos después, 5 minutos exactamente. Nos podéis estar viendo en directo. Ahora voy a recordar cómo se nos puede ver y escuchar de ambas maneras. Y nos podéis estar viendo por diferido también. Si nos estáis viendo en directo, pues echarnos una mano con la difusión previa. Podéis hacerlo o bien si nos estáis viendo en YouTube, por el YouTube de la Falange, darle a compartir. Si nos estáis viendo por el Facebook de la Falange, darle a compartir también. Y si nos estáis viendo por Twitter, en concreto por el perfil de Twitter de La Hora del Café, pues darle a retweetar y así aumentaremos la manera del número de personas que nos vean y las maneras de vernos también. Como sabéis, este programa se queda ahí en todas las plataformas que he comentado, pero también tenemos canales propios donde luego seguimos con su difusión. Tenemos 2 canales de audio, por falta de uno, los 2 se llaman La Hora del Café, uno es el más antiguo que tenemos, que es el de iVoox, que ahí podéis escuchar el programa, por supuesto. Tenemos otro canal en Spotify, que está conectado con el de iVoox y también quedan conectados a la vez. Quedan colgados los ficheritos con los programas ahí para que os los descarguéis. Y luego tenemos también canales de vídeo. Como sabéis, nos censuró YouTube el canal original de La Hora del Café y hemos creado otro que poquito a poco va aumentando el número de suscriptores y ya vamos metiendo bastantes vídeos. Ya tenemos una 30 de vídeos metidos en él. Y este canal nuevo, que os pido que os suscribáis, pues se llama Café para Todos. No nos han dejado poner el mismo nombre y entonces de momento tenemos este título. Y ahí tenemos tanto los programas de La Hora del Café como con otros programas en los que vamos participando, algunos de los que colaboramos en el mismo. Y también estamos colgando poesías, vídeos musicales relacionados con temas falangistas y demás que creo que están siendo bastante atractivos y están teniendo buena aceptación. Y tenemos también otro canal, que ese es el canal que me gusta también recordaros, que es el de VK. VK es una plataforma similar a YouTube, pero que de momento no tiene censura y lo estamos utilizando también para colgar ahí los vídeos para que cuando YouTube no vuelva a cerrar ese canal, pues tenerlos en algún sitio. Y aparte también estamos aumentando ahí el número de suscriptores y de amigos que nos siguen por ahí. Es simplemente cuando ponemos el enlace, pincharlo y podéis ver y escuchar los programas ahí. Tenemos, como decía, ese perfil de Twitter en el cual vamos colgando toda la información relacionada con La Hora del Café, tanto antes como ya después de haberse emitido. Tenemos nuestro canal de Telegram donde hacemos exactamente lo mismo. Luego, personajes como yo, que como sabéis soy Jesús Muñoz, tengo mi canal de Telegram propio y tengo mi perfil de Twitter, que es Más Razón que un Santo, donde también vamos informando todo lo relacionado con el programa, y los camaradas de tanto de la Falange como del sindicato TNS nos echan una mano en la difusión del programa. Y también nos echa una mano, pues ¿quiénes? Pues exactamente, ya sabéis que vamos a tener aquí ahora mismo, los invitados del programa de hoy. Y en eso estamos. Vamos a ponernos por aquí para que ya nos veamos todas las caras. Tenemos hoy con nosotros a Fausto Eras y a Carlos Paz. Vamos a empezar con Fausto. Buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes a ti y a los que nos soporten. Exactamente, que esperemos que sea mucho por los distintos soportes del programa. Fausto Eras, como sabéis, es colaborador habitual, también, famoso porque escribe y bien, porque de vez en cuando le invitan, no mucho, como nos gustaría a otros que lo invitan a algunos programas de radio, pero también colabora con algunos medios. También le conocemos como el harto de canallas, porque es como su estado de WhatsApp en el que dice cómo está él y cómo estamos muchos. Y nada, últimamente no tenemos por ahí otros medios, pero sigues colaborando, ¿no? Con algún medio de comunicación, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos, estoy por las mañanas que se graba por las mañanas, pero se emite a partir de las 3 el programa El Rubicón en Decisión Radio. Contigo cuando me llamas, habitualmente con NTV, y chico, pues acepto esto como un gozoso acto de servicio porque sirve para algo. Y si sirve a servir y si no, pues mire usted qué bien. Sí sirve. Precisamente una de las cosas que hablamos en este programa es lo que algunos llaman dar la batalla cultural. Yo casi prefiero llamar la batalla ideológica más que cultural, pero que en la cual la cultura es muy importante y dentro de lo que cabe, bueno, pues hay que aprovechar los medios que tenemos ahora.
Y nuestro otro invitado, que también es el infante terrible de los medios, es Carlos Paz. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, un placer estar con vosotros, que sabéis que siempre que puedo y me lo permiten las circunstancias, pues vengo y estoy a gustísimo. Sí, además tengo que decirlo, Carlos muchas veces le apetecía venir al programa, pero tenía obligaciones de tarde, por así decirlo, de horario de tarde laboral. Ahora se han modificado un poco esas obligaciones. Trabaja allá a todas horas, pero sí que es cierto que tiene más flexibilidad algunas tardes y por eso estamos encantados de que esté con nosotros. Carlos y yo coincidimos en algunos medios de comunicación, en tertulias tanto Decisión Radio como Informa Radio. Lo que pasa es que últimamente nos han separado, ¿verdad, Carlos? Sí, incluso en alguna pues no me dejan aparecer, pero bien todo. Vamos, que es lo habitual. Y aún así, sí conservas, que yo sepa, el programa Tablero Internacional en Decisión Radio, ¿no? No, ¿es Tablero Internacional el nombre? Sí, Tablero Internacional en Decisión Radio los domingos a las 8. Perfecto. Pues nada, yo he visto un par de ellos, uno relacionado con la inmigración, otros sobre temas también, como su nombre indica, internacional, y que además siempre esa clave internacional muchas veces nos ayuda a conocer qué es lo que nos pasa también en nuestra querida y dolorida piel de toro. Y ya, sin más dilación, vamos a pasar a tratar los dos temas de hoy. Antes, como es una noticia de hoy, y no la vamos a dar tampoco, pues podemos dar el bombo que vosotros queráis, que son los que mandáis aquí, pero que tampoco, los dos temas que sí que quiero tratar son para mí los dos fundamentales, pero se ha producido un escrache que lo hemos visto en todos los medios de comunicación a la que es presidenta de la Comunidad de Madrid y a la vez presidenta del Partido Popular en Madrid, en la universidad. Y a mí me ha venido, no sé si será de formación desprofesional, me ha venido a la cabeza el tema Blanquerna, un tema, como veréis aquí, yo siempre hago alusión siempre que me dejan y cuando no me dejan también, porque es una de las mayores injusticias que se han cometido y se siguen cometiendo, porque los camaradas de Blanquerna siguen cumpliendo condena de una manera o de otra, por un escrache precisamente que hicieron hace ya casi 10 años. Y entonces esta mañana, pues cuando lo he visto, no sé si queréis comentar algo al respecto, yo me preguntaba cuántos detenidos ha habido, ha actuado ya la Fiscalía del Odio, el Tribunal Supremo cuando le llegue la causa, si le llega, multiplicará por 8 la sentencia, como hizo en el caso Blanquerna, va a aparecer el Ministerio del Interior en sede parlamentaria, se va a tratar en el Parlamento Europeo, todos los medios de comunicación van a sacar los nombres y apellidos de todas las personas que han estado ahí involucradas, en dónde trabajan, qué hacen, le van a empezar a sacar trapos sucios que no han existido, pero que mola mucho decirlos. Me ha recordado el tema Blanquerna y como por desgracia no son temas comparables, ni vamos a comparar a unos, ni los que hacen unas cosas, ni los que hacen otros, ni quienes los reciben, pero sí que es cierto que hay veces imágenes nos vienen a la cabeza sobre situaciones similares que nos han ocurrido a nosotros o que nos están ocurriendo y que, como les decimos, la ley del embudo pues es la que rige en España. No sé si queréis hacer un comentario, Fausto, tú mismo. Sí, yo únicamente, sí, bueno, ya lo hemos visto, ha salido en la tele, ha habido gritos, no ha habido por otra parte mucho más. El presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid pegando alaridos desde una tribuna, los progres allí también llamando asesina a Isabel Díaz Ayuso. Pero me ha llamado la atención sobre todo una cosa que da una idea de un poquito de por dónde vienen aquí los temas éticos. Una jovencita que recibía el premio también de alumno distinguido, que al parecer es la alumna de mejor currículum, de mejores notas, de mejor desempeño en la carrera, ha recibido el premio. Entonces ha subido a la tribuna y ha hecho el speech. Ha empezado a decir que aquí los alumnos distinguidos están ahí fuera y gritando contra el otorgamiento. Bueno, le ha aprovechado la situación para poner a parir a que no se podía defender porque estaba sentadita allí. Que a mí, por cierto, Isabel Díaz Ayuso ni funifa. Pero bueno, parecía un cura. Los curas tienen mucha manía a veces de utilizar las homilías para machacar al que está presente, que se tiene que callar. Pero yo le pediría una cosa a esta señorita que tanto las pillaba allí. Yo le diría, oye, si tan manchado está el título que te han dado, si tan tremendo se ha puesto esto que te han dado un título a ti, una distinción junto a esta señora a la que tanto denigras, hombre, supongo que cogerás el título ahora y se lo tirarás, el título que te han dado a ti, y se lo tirarás al rector a la cara. Vamos, digo yo, es lo que yo hubiera hecho. Pero vamos, salvo eso, poco menos.
Carlos, no sé si quieres tú sí, apuntar algo también. no quiero incidir en el cargante nombre de Scratch, que fue una estupidez que impuso la izquierda para no decir agresión u otras palabras, impedir el ejercicio de la libertad de expresión, pero me parece muy curioso que cuando esto lo hace la izquierda, que por cierto lo ha hecho en un lugar muy concreto, que es la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, un feudo de la izquierda tradicional desde hace muchísimos años. Y cuando la derecha les ha entregado la plena disposición, qué hacer y qué no hacer en la universidad, pues suceden este tipo de cosas. Cuando esos scratches, esa palabrita, se hacen en una dirección, todo tienen parabienes, no sucede nada, no hay ningún tipo de consecuencia. Si ese scratch se hace en otro sentido, lo hacen gentes que defienden la unidad de España u cosas similares, pues hay detenidos, hay consecuencias, abren el telediario diciendo de ellos que son peligrosísimos y violentos, y esta es la situación. Han puesto el grito en el cielo los medios de derechas, liberales, conservadores, de lo que ha sucedido a Ayuso, que no han sido más que 4 voces de unas decenas de estudiantes vocingleros. Cuando se nos han hecho a otros con agresiones incluidas, no solamente no decían nada, sino que lo apoyaban. Por mi parte, yo no voy a ser tan miserable como ellos, porque la miserabilidad va congénita a la derecha y yo, como no soy de derechas, pues no soy miserable. No les deseo ningún mal, pero desde luego desde aquí les digo que no van a tener ninguna palabra de afecto para con ellos. Pues hecha esta introducción que consideraba necesaria, porque además solamente este tipo de comentarios a este tipo de hechos lo vais a escuchar y ver aquí, vamos a tratar los otros dos temas, en el cual también algunos de los protagonistas de este incidente que se ha dado hoy y de este llenar titulares por parte de la prensa del sistema en un sentido o en otro que se va a hacer en las próximas horas sobre este tema, pues algunos de esos protagonistas también salen en esta otra película que os vamos a contar. Vamos a hablar de dos temas principales, si me permitís. Vamos a intentar hacer un orden de, aunque podéis pasar de uno al otro cuando queráis, porque seguro que en algún momento encontráis alguna conexión. Vamos a hablar por un lado, de esos actos, en concreto ha habido dos, uno en Madrid el sábado y otro el domingo en Barcelona. Como el más multitudinario ha sido el de Madrid y como además ha sido al que más se le ha dedicado minutos de prensa, televisión, radio, tertulias y demás, vamos a hablar precisamente de esa manifestación, pero no de la manifestación en sí, que por supuesto los invitados podéis hablar de ello, sino de lo que nosotros hemos titulado esta incongruencia, ¿no? De hecho, es uno de los apartados de este programa, el de hoy, el inicial, lo hemos titulado Por España, la democracia y la Constitución, viva la incongruencia, porque yo me he ido al diccionario y como incongruencia la definición es la siguiente, dice falta total de coherencia entre varias ideas, acciones o cosas. Y luego la otra acepción que se refiere a incongruencia dice conducta o expresión que contradice a otra o no guarda con ella una relación lógica. Si hubiera una tercera acepción en el diccionario, pondría manifestaciones organizadas por los demócratas que tienen como lema por España, por la democracia y por la Constitución, porque creo que es una incongruencia total. Nos tememos que después de esta numerosa en persona, porque es cierto que ha sido y multitudinaria, pero que por un lado es numerosa y multitudinaria, pero también va a ser estéril e inútil. Vamos a valorar y analizar, por un lado, la incongruencia, la maldad de los convocantes y, por otro lado, la inocencia y la candidez, en algunos también maldad, para manifestarse a la vez por España, por la democracia y la Constitución. Cuando son esta democracia y esta Constitución, a mi juicio, las que están acabando con España y mucho más teniendo en cuenta que los que se manifestaban lo hacían contra un gobierno que es un claro exponente de esta democracia y esta Constitución, a la vez que es un alumno aventajado del régimen del 78 que nos ha llevado a este punto de caos absoluto y, por desgracia, casi de no retorno en que nos encontramos. Ahora os preguntaré alguna cosilla, pero una primera valoración que me gustaría que hicierais sobre estos temas. Empieza tú mismo, Fausto, si quieres. Bueno, pues yo creo, vamos a ver, los convocantes creen que la Constitución ha de ser mantenida para el bien de España y la democracia.
frente a una intención de Sánchez que, al parecer, se trata de mutar la Constitución, de hacer otra cosa. Y no, simplemente hay que derogar la Constitución precisamente porque lleva en su seno elementos que han permitido que lleguemos hasta aquí. Permite que su texto literal pueda ser adaptado a circunstancias cambiantes dependiendo del interés o facción política que ocupe el poder en cada momento. Y a mí me parece, francamente, que esperar a que llegue al poder un partido diferente del que actualmente lo ostenta para que la Constitución sea interpretada correctamente es voluntarismo iluso. Entonces, esto es lo que hay. Vamos a ver, señor, si esta Constitución vale para esto y para lo otro. Si es que es completamente equívoca. Y entonces estamos viendo ya de mucho tiempo esta parte, cómo aquí la Constitución ofrece una serie de posibilidades inmensas que solamente son utilizadas en beneficio del que tiene el poder en cada momento. Es como un gran buffet, lo he dicho algunas veces. Mire usted, aquí hay de todo. Aquí se puede comer dulce, salado, con salsa, sin salsa. Pero ojo, yo, que soy el que domina el buffet, le digo a usted lo que puede comer y lo que no. Y no me quiere usted coger lo que yo le digo que coja, porque entonces vamos a tener un lío. Y esto es lo que hay. Por otra parte, no nos engañemos. Esta Constitución puede acabar siendo, en fin, iba a decir una burrada, luego la diré off the record. Puede como aquello de aquella chica que se llamaba Juana, que decía que se fue en cataduras, esa su prenda dorada, ¿no? Aquí, a base de meterle mano por todas partes, esto al final no va a haber quién lo conozca. Al final, a base de tener tantas caras, no va a haber quien la conozca. Y quiero recordar aquí que esta Constitución ya ha sido modificada en su artículo 135 de consuno entre Rajoy y Zapatero, cuando desde fuera les dijeron que tenían que decir que la principal, que constitucionalmente era la primera obligación de España económicamente el hacer frente a las deudas que contrajera. Si leéis el artículo de la Constitución antes de aquello, y el 135, y cómo quedó después, veréis que se trata simplemente de convertir a España en un deudor. Entonces, si esto es así, si la Constitución se permite hacer estas cosas, se le permite hacer estas cosas, o se permite hacer estas cosas con la Constitución, aquí mire usted, el problema de esta Constitución no es ni mucho menos, como diríamos, no es ni mucho menos mantenerla, es simplemente cambiarla por otra cosa en la que todos pongamos tener claro lo que queremos y lo que pensamos. ¿Me parece? Pues completamente de acuerdo. Carlos, una primera valoración a la incongruencia para mí, creo que para ti también, como has manifestado en otros medios de comunicación, de lo que supone esta manifestación en sí, en la cual yo siempre lo comento, y es cierto, sé que va gente de buena fe, sé que hay gente que solamente hace estas cosas y por lo tanto pues lo hace convencido de que sirven para algo. Desgraciadamente, como ahora comentaremos un poquito en un segundo apunte que quería haceros yo tengo mis dudas tengo mis dudas, no voy a ser hipócrita, estoy convencido que no sirve absolutamente para nada, pero sí tengo mis dudas de que esa persona luego recapacite. No, hay algunos que lo hacen y hay otros que no. Una valoración tuya, por favor. Sobre el lema, enteramente absurdo, precisamente por ser el lema que fue, yo no acudí a esa manifestación. La Constitución, yo creo que no, por no ahondar más en la cuestión, es el texto que ha permitido que lleguemos al punto en el que estamos. El propio concepto de democracia me parece un insulto a la inteligencia. Y recordar a los constitucionalistas que la Constitución se fundamenta en la unidad de España. España ha existido antes de la Constitución y esperemos que exista después de que se derogue, se destruya y se anule y pase al olvido el texto constitucional de 1978. Yo entiendo que la gente que ha ido, mucha de la gente que ha ido, tiene buena fe, no habría que hacer hincapié en meterse con la gente que allí ha ido. Y precisamente por ser esto así, por esa buena fe que le ha movido a cientos de miles de españoles de acudir a la Plaza de Cibeles el domingo pasado, entiendo que ha habido una intencionalidad de manipular a estas personas. Los convocantes eran Rosa Díez principalmente, conjuntamente aparecieron allí Arrimadas, Villacís, Cayetán Álvarez de Toledo, en fin, una gente que si eso es la solución al problema a cualquier problema de España, al independentismo concretamente, pues me da el ataque de risa y me voy a pasar el fin de semana a Formentera, que es lo que me gusta. Estas gentes que han fomentado, que han creado los problemas que padece España, desde los problemas económicos a los problemas territoriales, pasando
por problemas de cualquier otra índole, nos vienen ahora a decir que lo van a solucionar. No se soluciona con más democracia, no se soluciona con defender la Constitución, que a mi parecer es un edificio podrido, enteramente podrido, y lo que quieren, grosso modo, las gentes de derechas es apuntalar ese edificio podrido que es la España democrática. Hay que derruirlo y construir encima. Hay que volver prácticamente de cero a establecer unas bases sobre las que se establezcan las reglas del juego. Estas reglas no valen. Y los mismos que han convocado a esta manifestación han estado sistemáticamente dándole balas al enemigo, soportando todas las políticas independentistas, todas las políticas sociales de la izquierda, no se han opuesto nunca a nada, y yo no sé si se creerán que por ir el sábado a Madrid y juntar unos cientos de miles, el presidente Sánchez estará temblando firmando su dimisión. Por cierto, y para acabar, no creo que la solución de nuestros males pasen por la dimisión de Sánchez. Claro que Sánchez se tiene que ir y cuanto más lejos mejor, pero todos sabemos cuál va a ser la sustitución de Sánchez. Va a ser Feijóo, que va a continuar punto por punto todas las políticas que están dinamitando España, y es muy posible que estemos muy cerca de la propia disolución de España, precisamente por seguir R que R pidiendo más democracia y más Constitución. Pues también comparto tu primera valoración. Yo me he tomado la molestia de apuntarme por aquí algunas de las cosas por las que yo he oído durante estos días, tanto en los días previos como en el mismo día de la manifestación, por qué ha acudido la gente o por qué había que acudir. Y también algunos nos han dicho por qué han acudido y han defendido, ¿no? Vamos a recordarlo porque es de lo que se quejan a diario en los últimos meses, ¿no? Se quejan en mayor medida tanto los convocantes de la concentración como los asistentes, como hemos dicho antes, algunos bien intencionados pero poco reflexivos, se quejan, aunque de esto primero que voy a decir poco, ya que la derecha de estas cosas pues pasa bastante, se quejan de la injusticia social creciente, de la inflación galopante, del paro que sigue siendo el mayor de Europa, se quejan del avance del separatismo. Luego, a partir de aquí, ya esto sí se quejan más, se quejan de que el año 2022 se han aprobado por parte del Gobierno y sus socios, el Frente Popular del siglo XXI, se han aprobado multitud de leyes aberrantes de su proyecto de ingeniería social, entre ellas la Ley de Memoria Democrática, la Ley del Solo si es sí, la Ley Trans, la Ley del Aborto. Se quejan de que tras los indultos a los golpistas separatistas concedidos en el año 2021, que es cuando se les indultó, luego se ha estado continuando a fabricar un código penal, digamos, a la carta para sus socios y para sus amigos criminales, que se han hecho modificaciones a los casos de sedición y malversación, entre otros que pone a golpistas, terroristas, separatistas, violadores y corruptos en las calles. Van a terminar absolviendo a los del proceso, los traerán en los de multitudes, Puigdemont volverá a España, por supuesto. Se quejan también de los cambios de las reglas del juego para la elección de los jueces del Tribunal Constitucional, también a la carta, para que estos nuevos jueces del Tribunal Constitucional den el visto bueno a todas esas leyes aberrantes, a las modificaciones también aberrantes del Código Penal, y para que los culpables de todas estas aberraciones pues también se vayan de rositas en el hipotético caso de que algún día fueran juzgados. Y se quejan con razón de todo esto. Yo no le voy a quitar ni una ápice de razón y supongo que vosotros tampoco. Pero es que exigen para curar al enfermo, lo habéis dicho, el enfermo, recordemos que es España, y como decía Carlos ahora mismo, no sabemos lo que nos quedará de España precisamente cuando le aplican esta medicina. Y dice que le van a aplicar más dosis de la medicina, que es esa democracia y esa constitución, que ha resultado ser tan culpable de que el enfermo se nos muera a chorros. Y entonces, esa otra pregunta, que aunque ya más o menos la habéis contestado de manera más o menos implícita, es, ¿son para vosotros cómplices los que, en vez de defender España, hacen que la defiendan mientras no hacen absolutamente nada para que la situación mejore? ¿Son tan malos como Pedro Sánchez? ¿O no? Pues no lo sé. Hombre, vamos a ver, aquí, si vamos a hablar de partidos, aquí al PP no le han faltado oportunidades ni ocasiones de ponerse de acuerdo con separatistas, y me estoy refiriendo al famoso pacto del Majestic, admitiendo que si tú no me tocas las narices en Cataluña, yo no te las toco a ti en la Carrera San Jerónimo. Y claro, pues eso, vamos a ver,
hemos llegado a esta situación al lomo de esta Constitución que, como he pretendido explicar antes o comentar antes, tiene tantos boquetes, tiene tantas posibilidades de interpretación y de aplicación que, como tú bien dices, Jesús, aquí el señor Sánchez no más que un alumno aventajado en el manejo de este medio. Entonces, ¿qué cabe esperar? Con esto, nada. Y mucho menos de los que nos han traído, y mucho menos de los que nos han traído hasta aquí. Es decir, aquí estamos viendo cómo el PP, el famoso partido de derechas, lo que busca por todos los medios, como sea, y se nota, es intentar buscar un apaño con el PSOE para montar aquí aquello de Cánovas, Sagasta, Cánovas, de aquello que es el siglo XIX y que, por cierto, tanto le gustaba a Fraga. Entonces, vamos a ver, aquí España a su derecha no le debe nada. A su izquierda tampoco le debe nada. De forma que a ver si los españoles somos capaces de darnos cuenta de esto y pensar que si lo que queremos aquí es cambiar uno por otro por uno, pues estamos abocados a todo lo que viene sucediendo en España ya durante más de un siglo. Esto es lo que hay. O sea, no podemos pretender que de aquí salga nada. Y repito lo que estábamos diciendo. Oiga, mire usted ha ido ahí con buena voluntad creyendo sí, porque me parece muy bien. Pero de luego no es de aquí de donde va a salir la solución a nada. Al menos yo no la espero. Es que me extrañaría mucho más. Hoy ha publicado Feijóo, ha publicado una serie de líneas ¿cómo decía?, de aumento de la calidad democrática. Sí. Que no olvide una cosa. Hacer ese cambio hoy aquí en España es un cambio revolucionario, porque no nos engañemos, estamos metidos en un status quo brutal y aplastador. Entonces, eso solo se echa abajo mediante una revolución. Y la revolución que él está planteando no la va a cumplir, no, es que y perdónenseme la expresión, ni harto de vino. O sea, que no nos venga a confundir, porque no puede hacerlo. El hecho de cambiar esto es revolución pura y dura. Y no se van a encargar de la revolución precisamente los que nos han traído hasta aquí, insisto. Recordemos... Dime, Carlos. No, dime. Di, Jesús. Que iba efectivamente, que yo iba a hacer mención, pero no la vamos a enumerar aquí, a esas 60 medidas de Feijóo que, primero, no las va a cumplir y, segundo, pues ya el hecho de que sean para la regeneración democrática y no para mejorar España, pues ya pasa un poquito como con el lema de la manifestación. Carlos, cuéntanos. No, que recordemos cómo, aprovechándose de esa buena fe de la gente, recordemos aquello del patriotismo constitucional. Hay que deformar cualquier sentimiento nacional, patriótico y disolverlo en algo tan amorfo como el patriotismo constitucional, como las tonterías aquellas que estuvimos oyendo de hacer una España federal asimétrica. En fin, aquí dando palos de ciego constantemente para que no se hable de la unidad nacional, para que no se afronte el problema territorial que tiene España. Desde luego, gracias a las comunidades autónomas, entre otras cosas, y gracias a la sistemática aquiescencia de la derecha en ceder por no crispar, por no polarizar, por ser mediocres, por ser tibios, por tener un perfil bajo, estas gilipolleces que tantas veces me dicen que debería proceder yo. Y todo esto nos ha llevado, cosas en las que no he coincidido nunca, pero nos ha llevado a la situación en la que estamos. Feijóo, recordemos que ha hecho políticas nacionalistas tan duras como las que pueden existir en el País Vasco o Cataluña, por no hablar de las medidas mundialistas en torno a esa situación sanitaria que hemos vivido desde hace 2 años atrás. Con lo cual no van a ser nunca esas gentes que se postulan para suceder a Sánchez la solución absolutamente de nada. La cuestión es que aquí, si hablamos del independentismo, tantas veces hemos hablado aquí y en otros lugares de por qué se ha llegado a este punto. Y se ha llegado a este punto por no quererse enfrentar y, lejos de enfrentarse, de entregarles todo, de entregarles los medios de comunicación de aquellos reinos de taifas donde campan a sus anchas los independentistas y de la educación. Y la prueba del 9 de que esto es así es que hace 40 años los independentistas en Cataluña, por ejemplo, no vamos a hablar ya de Baleares o Valencia, no había ninguno en estas últimas 2 lugares de España. En Cataluña eran 4 y el del tambor, pero 40 años después de tener los medios de comunicación o grandísima parte de los medios de comunicación y la educación,
pues han ido fabricando legiones de independentistas. Aún hoy no quieren, los que han convocado la manifestación del sábado, no quieren enfrentarse a los independentistas, hablando de España, dejando bien claro que Cataluña es España, que Cataluña tiene 2 idiomas españoles, que es el español y el catalán, y que han convivido siempre desde tiempo inmemorial. Van a seguir cediendo a las ansias independentistas porque el retruécano de este régimen constitucional es que se permite ser independentista, y cuando los independentistas se organizan y actúan en consecuencia, se les reprime. En ningún país de Europa, nos cuenten lo que nos cuenten, en ningún país de Europa el separatismo está permitido, porque un Estado no puede permitir que existan organizaciones separatistas. Esto es de cajón. Bueno, pues aquí se ha permitido, ese texto constitucional ha permitido que haya independentistas, y cuando actúan en consecuencia se les ahoga. Esa es la esquizofrenia política en la que vive España. Esquizofrenia política que ha mantenido y va a seguir manteniendo indefectiblemente la derecha española. Voy a hacer un poquito de abogado del diablo, Carlos y Fausto. Has dicho una cosa que comparto contigo, bueno, has dicho todo lo que has dicho, lo comparto, pero esta última parte que muchas veces cuando decimos es imposible que en una nación se permita la existencia de manera legal, ya no solamente que se les conceda todo lo que se les concede aquí, sino que se permita la mera existencia de movimientos separatistas. Y entonces algunos nos dicen, ya, pero tú, por ejemplo, estás en contra de esta Constitución y por la misma regla de 3 no se debería permitir que sujetos como tú o organizaciones a las que tú militas, que tú defiendes, sean legales. Yo les comento, digo, bueno, no me puedes comparar la nación con la Constitución, punto 1. Es decir, la Constitución es un conjunto de leyes. Yo lo he comentado muchas veces. Hay una anécdota de Agustín de Fossá, en la cual estaba dando una conferencia en Chile y estaba hablando de una época de esta gloriosa de España, y decía, es que aquella época se moría por España, y le saltó el típico progre de entonces de allí y le dijo, pues aquí se muere por la democracia. Y entonces Agustín de Fossá continuó la conferencia y simplemente le dijo, para mí morir por la democracia es como morir por el sistema métrico decimal, ¿no? Con la diferencia de que el sistema métrico decimal puede ser positivo, y de hecho hay cosas que tiene positiva y no recuerdo ahora mismo ninguna buena de esta democracia y de la Constitución. Entonces voy a ser abogado del diablo de esto que nos comentan. ¿Se puede comparar el decir, bueno, pues vosotros tendréis que ser ilegales porque os oponéis a esta Constitución con tienen que ser ilegales los que quieren acabar con la nación? Fausto, tú mismo. Vamos a ver, en primer lugar, esa comparación que dices, bueno, pero entonces, es que claro, y te vienen a decir, es que en otros países estaría prohibido que vosotros, ¿en qué países? En Alemania y en Italia, por ejemplo, ¿no? Países que fueron derrotados en una guerra y se les impuso por parte de un enemigo exterior unas condiciones draconianas, pero es que aquí resulta que no, que aquí el tema viene por otro lado. Entonces, vamos a ver, oiga, yo tengo derecho a discrepar de lo que no es más que una obra humana, que la Constitución es una obra humana. No es ni mucho más, no ni mucho menos algo de carácter divino. Mire usted, es que esto es la Constitución. Vamos, esto me recuerda aquello de cuando en la Revolución Francesa hacían estatuas a la diosa razón, que era lo que, pues aquí algún día vamos a ver una estatua a la Constitución española. Ya la habrá por ahí, me imagino, algún palurdo la habrá pintado por lo menos. Pero vamos, esto es una comparación ridícula. Oiga, yo tengo derecho a discrepar de todo eso, ¿de acuerdo? Y el hecho de que aunque aparentemente mis ideas, las nuestras, el hecho de que esas ideas hubieran salido vencedoras en una guerra civil, que luego ya vemos todos lo que pasó, ¿verdad? No quiere decir que yo no pueda hacer uso de mis ideas, rescatándolas del barro cuando sea necesario y haciéndoselas ver a quien yo se las quiera hacer ver. Que otra cosa es que me hagan caso o que no, o que yo sepa hacerlo mejor o peor. Pero desde luego, pues claro, es que claro, perdón. Yo digo que esta Constitución tiene que ser sustituida por otra mejor, es exclusivamente al servicio de España. Ojo, y yo no digo que solamente desde nuestras filas se defienda a España. Hemos visto que hay muchas personas de las que fueron a esa manifestación que estarían dispuestas seguramente a dar la cara por muchas cosas. No podemos olvidarlas.
Pero ojo amigo mío, no me diga usted eso. No me diga usted que como no trago con separatistas, yo me tengo que meter mi idea y mi creencia en España, pues hacia la parte, porque de luego no lo consiento. De ninguna manera, no. Carlos. Bueno, pues varias cosas. Primeramente, no es comparable porque defendemos la nación. Estamos hablando de la permisividad del Estado que permite la separación de un territorio nacional. Nosotros no estamos contra la nación, sino estamos contra, o al menos yo desde luego, estoy en contra de la organización de ese Estado, de sustituir una organización por otra. Por otra parte, cuando hacen esa afirmación, mezclan churras con merinas, porque mezclan ideologías que no son parecidas, que pueden tener similitudes en el tiempo, en su creación, pero no son las mismas ideologías. Estoy hablando que ahí en ese batiburrillo de ultraderecha, fascismo y tal, mezclan el nacionalsindicalismo de Falange, mezclan el nacionalsocialismo alemán, mezclan el fascismo italiano y mezclan todo lo que les viene en gana. Seguramente lo mezclan porque no tienen ni idea qué es una cosa, qué es la otra y la de más allá, pero no voy a entrar en eso. Hablan de que en otros países están prohibidos. Bueno, hablemos, por ejemplo, en Alemania estaba prohibido el partido, la restitución, la reconstrucción del partido nazi y de los comunistas. En algunos están prohibidos ideologías con las que podemos simpatizar nosotros, pero en todos están prohibidas la ideología que intente separar un trozo de la nación. Así que no es equiparable, es un planteamiento enteramente torticero y me parece una discusión que no se puede entrar en ese sentido de equiparar gentes que defienden la nación pero quieren destruir la organización humana, el sistema político, con aquellos que lo que quieren es desgajar una parte de la nación. No es equiparable. Pues bueno, habéis contestado lo que yo habría contestado, lo habéis hecho mucho mejor que yo y tomo nota de vuestros argumentos para cuando me digan tonterías de ese tamaño. Y vamos a pasar al siguiente tema. Antes, para finalizar, como ya me habéis contestado a la otra pregunta que os iba a hacer de una manera implícita o explícita, ya me habéis contestado a si había motivos para ser optimistas con este tipo de movilizaciones y de sus convocantes, pues no voy a hacer esa pregunta otra vez, ya que me habéis contestado. Pero sí voy a dejar en el alero para que los propios telespectadores no se hagan esa pregunta a sí mismos y le voy a recordar esto que os iba a comentar. Digo, vamos a suponer que al final ha sido un éxito, ¿no?, la manifestación. Es cierto que la ha sido en cuanto al número de personas, no en cuanto al objetivo que a nosotros nos gustaría que fuera y que a lo que le gustaría a la inmensa mayoría de los que fueron, porque además esta manifestación se hacía en contra del gobierno, pero como no tienen bemoles para hacer una manifestación contra algo, pues lo hacen a favor de algo. Y cuando hacen a favor de algo, encima han mezclado España con democracia constitucional. Pues ya le pregunto yo a los telespectadores que se vayan preguntando estos días. Bueno, ¿y ahora qué? Aparte de que el manifiesto que se leyó fue infumable, aparte de que la concentración duró solo unos minutos y hubo gente que vino de todas partes de España para estar ahí unos minutos que no se enteraba de nada, que no ha representado ninguna molestia para el gobierno al que se pretendía arrinconar, aparte de la incongruencia del lema, aparte del ánimo de manipular a los convocantes y la cantidad de la mayoría de los asistentes, aparte de poner cachondos y luego decepcionar a algunos ingenuos que se creían que ir a un acto de este tipo es algo revolucionario, ¿no? Pues una vez más se les ha mandado todos a su casa y a votar a los partidos del sistema. Este año además van a tener la oportunidad de votarles 2 veces para que todo siga igual. Así que os pregunto, espectadores, y contestar. Hay que ser optimistas con este tipo de manifestaciones. Y vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema también tenía pensado tratarlo dentro de una semana porque ya se está empezando a aplicar la Ley de Memoria Democrática, pero justo ayer saltó la noticia por medio además de esa chica que parece que no ha roto un plato, que es la portavoz del gobierno, esa chiquita que era la alcaldesa de Puerto Llano, el pueblo de las dos mentiras, porque ni tiene puerto ni es llano. Y ella es obviamente una mentirosa, por eso es portavoz del gobierno. Y entonces pues dijo que habían tomado las medidas correspondientes para abrir un expediente sancionador a los convocantes de las manifestaciones del 20 de noviembre, en concreto a las organizaciones falangistas, en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y bla, 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 y que además pedía a todos los partidos que se llaman constitucionalistas que condenen este tipo de cosas y que se suman.
Esos partidos constitucionalistas, se refería a la derecha, no ha dicho ni mu, podían haber dicho, pues esto me parece una absoluta aberración, o podían haber dicho, me parece muy bien que legalicen a estos ya y no los quiten de en medio porque me molestan, porque me alborotan el gallinero y me echan en cara mis mentiras y mi hipocresía, pero no una cosa ni la contraria. Lo que sí quiero decir es que a día de hoy, esta noticia surgió ayer, no sé si mañana llegará algún tipo de notificación, pero yo estoy hablando con los jefes nacionales de las dos organizaciones falangistas, los convocantes, y no se ha recibido nada de manera oficial. Evidentemente ha salido en todos los medios de comunicación y la ha dicho la portavoz del gobierno, con lo cual no creo que se la haya inventado después de una noche de farra. Pero todavía no se ha notificado. ¿Que no lo iban a hacer? Por supuesto. ¿Que hay medidas, o sea, que tiene base legal esto porque se acogen a lo que ocurrió en la manifestación? Quienes asististeis sabéis que no ocurrió nada de lo que dicen, porque, bueno, voy a contar aquí la historia de esta ley de memoria democrática, pero por un lado, digamos que va contra los fachas, por así decirlo, a los que defienden una serie de cosas, pero a la vez, lo que ellos llaman los fachas, pero a la vez que sea como un menosprecio para las víctimas del franquismo y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, sí, evidentemente allí se homenajeó entre otros, a José Antonio Prieto de Rivera, que lo habían asesinado ellos, por cierto, y entonces ahora lo que es ilegalizar, por lo menos que de momento están multando, a aquellos que dan un homenaje a los que ellos han asesinado, ¿no? Y lo que sí, eso es homenaje, pero no hubo, como nunca lo hay, ningún tipo de menosprecio a lo que ellos llaman las víctimas del franquismo, ¿no? Con lo cual, base legal no hay. ¿Que se pueden inventar algo? Sí, yo he leído el expediente, porque se ha filtrado parte de la prensa, me lo han pasado algunos periodistas, que les ha llegado. En algún tuit mío podéis ver el mensaje que acompaña del periódico en concreto, lo que dice la policía. Y es que de verdad que si no fuera tan serio es para descojonarse. Se hablan de que se gritó ¡Viva José Antonio! ¡Viva José Antonio! ¡Arriba España! Que encima se contestó al unísono presente. Y que se pusieron a cantar el cara al sol, que alzaron el brazo derecho con la palma extendida hacia abajo, así. Claro, si la pones boca arriba, lo que están mirando es a ver si llueve, gilipollas. Entonces empezaron a hacer una descripción a la brigada de información que tanto nos quiere y tanto nos ayuda en nuestros quehaceres diarios. Y en esa, si te ciñes a esa descripción, no sé si es algún dato más, solamente es que no haya base legal, es que es para decirle, tío, si tú has hecho este informe, vete a dormir la mora, ¿no? Pero sí me gustaría que más que el hecho en sí, que es grave, que es gravísimo, que es lo que se quiere hacer, nos preguntemos después de este inicio de este speech, como lo llaman ahora, que me cago yo también como Carlos en este tipo de palabrejas, en esta introducción mía con este tema, ya llevábamos anunciando que la Ley de Memoria Democrática, como continuación de la Ley de Memoria Histórica, iba a traer estas consecuencias y ya lo estamos viendo. ¿A vosotros os han sorprendido estas cosas? ¿O las esperabais? ¿O no las esperabais, Fausto, ahora ya, desde el primer momento? ¿O más? Cuéntanos. Vamos a ver. Yo únicamente el otro día, ayer hice un comentario sobre esto en la línea que tú has mencionado, Jesús. Joder, ¿cuándo se ha visto un falangista diciendo ¡Viva España? Ojo, y si lo ha dicho tampoco es un problema, vamos, digo yo. Hombre, a lo mejor estos hubieran preferido que alguien hubiera dicho puta España, como dicen ciertos ejemplares por ahí, que luego no tienen ninguna reprensión. Pero bueno, hasta ahí. Luego, ¡viva José Antonio! Pero hombre, por Dios, si es imposible, ¿cómo va a vivir José Antonio? Ahora sí, esto lo que no entienden es que no viviendo José Antonio esté presente. Esto no les da el caletre. Y luego, por último, lo de Viva Falange Española. Ya mire usted, eso no se ha dicho aquí nunca. Por tanto, yo sugeriría a los espías, a los correveidiles, a los sicarios del sistema, hombre, que cuando vayan a estas cosas no vayan fumados. Que digan verdaderamente, ojo, y yo no estuve, pero vamos, sé lo que pasa en estos casos y que allí no serán ciertos vivas ni ciertos mueras. Así de sencillo. En cuanto a si esto puede traer consecuencias, puede traerlas. Vamos a ver, aquí hay un tema, y esto es de largo recorrido, yo creo, de largo recorrido jurídico. Comentándolo el otro día con algún abogado, me decían que aquí, para que se pueda aplicar la ley en un acto de este tipo, tienen que darse dos componentes.
Uno, pues como concretamente, joder, pues te lo digo, eso no lo tenía aquí, realizar actos efectuados en público que supongan exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra, de la dictadura, de sus dirigentes participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial. Ese es uno. Mire usted, aquí no sé decir viva Franco, decir viva el ejército y esas cosas, pues no está. Viva el Ejército Nacional, vivan los defensores del Alcázar de Toledo, pues a lo mejor les sienta mal. Pero es que además tiene que darse otra circunstancia, que tales actos entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas o de sus familiares. Es decir, lo que no podemos decir, por ejemplo, en un sitio, es que aquí se mató poco o tal, no sé qué, con todo se había que haber acabado. Eso no se puede decir. Ojo, fíjate que dice también, que ahí está donde yo veo el problema, actos están de descrédito, humillación de las víctimas o de sus familiares. Aquí siempre puede salir un pobrecito ofendido que te diga que por haber gritado arriba España, José Antonio Primo de Rivera presente, ver enarbolado bandera roja y negra, se han sentido muy ofendidos. ¿De acuerdo? No lo sé. Yo entiendo que todo esto, llevado a un momento... Aquí el problema que hay es el siguiente. Si te meten una multa del calibre con el que se amenaza... Hasta 100.000 euros. Hasta 100.000 euros, Fausto. No, te lo voy a recordar porque los oyentes a lo mejor se creen que es una multa de unos cientos de euros que dice, bueno, pues casi no vale la pena lucharlo en los tribunales. No. 100.000 euros para este tipo de organizaciones es mandarlos a su casa. Esto, si no me equivoco, tiene siempre el siguiente recorrido. Primero, si te ponen esa multa, se recurre ante la autoridad que te la impone, como fuera el caso de una multa de tráfico. Si la autoridad que te la impone no te hace ni puñetero caso y te dice que adelante, que a pagar, tendrás que irte a los jueces. Lo que pasa es que previamente supongo que habrá que depositar el importe, que eso es lo que ha ocurrido generalmente. Entonces, claro, luego después vendrá la devolución, porque yo entiendo que esta ley está tan sumamente mal hecha. Joder, si es que el preámbulo, si es que tiene 50 páginas, macho, y el preámbulo son 8 o 10 páginas. Y para esto, ¿qué es que queréis justificar aquí? Yo entiendo que esto siempre se podrá defender en un tribunal, siempre se podrá ante un juzgado, ante un juez justo. Y si alguien se siente ofendido, porque no se tal. Luego, además, hay otra cosa. Aquí se está homenajeando fundamentalmente a una víctima de la Guerra Civil Española, como fue José Antonio Primo de Rivera. Con lo cual, chico, pues en fin. Lo demás son flecos. Lo que pasa es que de estos elementos en el poder actual, hay que esperar cualquier cosa. Entonces yo entiendo que aquí lo que hay que empezar a pensar es en cómo nos defendemos de este asunto en la práctica. Oye, ahí están los jefes nacionales, tal, que son los que tendrán que decidir cómo se enfoca esto. A mí me parece que esta ley tiene un recorrido muy escaso. No creo que el señor Rajoy, el señor Feijóo, como ha jurado y ha puesto de manifiesto, vaya a eliminarla cuando llegue al poder, entre paréntesis, si es que llega. Y sobre todo no sé cómo lo va a eliminar, si está tan deseandito, llegar al poder de la mano del PSOE. Entonces, señores, aquí pintan bastos. Entonces habrá que plantearse una postura, una situación defensiva en la que no nos hagan más daño del que sea razonablemente absorbible. Ese es mi punto de vista. Carlos, aparte ha abierto Fausto un par de melones que, por supuesto, estás obligado a catar y probar y decir lo que quieras, pero sí quiero... No, estás obligado porque le he visto con ganas de hacerlo. Lo que sí que es cierto es que sí quiero anunciar que las próximas semanas, como esto tendrá un recorrido, porque evidentemente si hay una sanción o por lo menos ha abierto un expediente de sanción y va adelante, pues tendremos más elementos de juicio que hablar y los seguiremos tratando y muy posiblemente pues estén aquí Norberto Pico y demás para que nos cuenten tanto lo que de verdad se ha recibido, de qué se nos acusa, cómo se nos acusa y cómo nos podemos defender. Pero entonces hoy es una primera valoración porque es una noticia de ayer. Así una cosa. Dime. Muy rápido. Es que a mí me da la impresión además de que los medios de comunicación están mezclando gravemente lo que hizo Falange, lo que hicieron las Falanges por el día 19 por la tarde y lo que hicieron unos señores en la Plaza de Oriente el día siguiente por la mañana. Me parece a mí que están mezclando las dos cosas, que no saben muy bien lo que han recibido, sé que han recibido algo del gobierno, pero bueno, dicho esto, nada más. Sí, yo he leído incluso, aunque solamente lo único que se habla por parte del portavoz del gobierno y la prensa habla de Falange, no menciona ningún otro grupo, sí que previamente, hace unas semanas, cuando hablaron de que se iba a abrir expediente, pero ya lo dejaban caer sin que hubiera una decisión clara, sí de hecho se ceñían más a los actos del domingo que a los actos del sábado. Pero bueno, eso ya nos lo aclararán
cuando se vea qué es lo que nos acusan y de qué. Pero lo que estamos tratando ahora, que creo que es lo fundamental, entre otras cosas, porque nos van a caer 1000 como estas, si seguimos con la bandera alzada, y por eso, Carlos, le he dejado con la palabra en la boca, es si nos esperábamos esto, qué había detrás de esta ley. ¿Cuál es tu primera valoración, Carlos? Al respecto de lo que me preguntas en concreto, y luego entraré al otro, evidentemente se va a que cualquier grupo y persona que defienda la unidad de España fuera de los parámetros de la Constitución va a ser fortísimamente sojuzgado. Esto es lo que se persigue, esta es la finalidad. Se han hecho leyes muy recientes para favorecer la malversación de los políticos, para favorecer a los independentistas, pero se es extremadamente brutal con la gente que defienda la unidad de España desde fuera de la Constitución. Yo, escuchando que nos ha leído las motivaciones de la ley de memoria democrática, antes llamada de memoria histórica, preguntaría si hacer un homenaje a Fraga o a Suárez sería constitutivo de delito. Entiendo que sí, porque fueron personas relacionadísimas con el régimen franquista. José Antonio, como le asesinaron, no tuvo ninguna relación ni con el alzamiento ni con el régimen del Franco, lógicamente. O al rey Juan Carlos, heredero. El rey Juan Carlos también. El rey Juan Carlos tiene una estrechísima vinculación con el franquismo. No hubiera sido rey si Franco no le designa personalmente. Hablabas de esas gentes que van a poner la oreja a determinados actos para luego cantarlo y motivar las acusaciones. Me han llegado por varias vías que en un momento en el que a un editor vinculado con eso que llaman ellos la extrema derecha y ese tipo de cosas, haciéndole un registro, le incautaron los libros, le detuvieron y escuchó del responsable policial decir que al siguiente que tenían que detener era Ramiro Ledesma, porque era el ideólogo de esa editorial. Este es el nivel, no lo olvidemos, de la gente a la que nos enfrentamos. Un nivel execrable, un nivel del mismo nivel de la chica que era la que mejores notas tenía y ha hablado esta mañana en la universidad. No saben hacer la O con un canuto, son de una soberbia, como todos los analfabetos, deslumbrante y da miedo. Decir que yo no soy falangista, pero que me molesta la injusticia y que me molesta la incongruencia. Voy a ir, por cierto, dentro de poco, en febrero, se hará, como se hace siempre, el acto por otro asesinado que fue aquel estudiante que fue Matías Montero en la calle Juan Álvarez Mendizábal de Madrid. Hace muchos años que no voy, pero voy a ir solo por molestar, porque me da la gana y porque me sale de las pelotas. Decir que relacionar, no vamos ahora, no hay tiempo, ni es momento ni ocasión de explicar cuál fue la evolución de Falange, cuál fue la evolución del franquismo, pero que relacionar a Falange con Franco es más que churrigueresco. Habrá gente de esos analfabetos que le parecerá obvia, pero no hubo tal cosa. Decir que fue la derecha la que se aprovechó de aquel régimen, y el propio Franco venía de ese mundo, y fue esa derecha modosita, moderada y centrada, fue la que mató a García Lorca, luego intentando endilgarle el muerto, nunca mejor dicho, a la propia Falange. Falange fue la que defendió, o miembros de Falange, destacados personajes que pertenecían a Falange, fueron los que defendieron a Lorca. Y nuevamente es la derecha la que deja al pie de los caballos a aquellos que en muchas ocasiones ofrecieron su vida por defenderles, a ellos entre otros. Me parece repugnante perseguir a gentes que no son del partido al que yo pertenezco, porque no pertenezco a ninguno, más que nada, pero que defienden a España de corazón, que son honestos y que lo hacen desde fuera de las filas del constitucionalismo. Mientras que a las auténticas ratas independentistas se les favorece y se les da todo lo que quieren, o que cambian leyes, como han cambiado últimamente, como he dicho, de la malversación, para que el trinque político siga funcionando. Me parece enteramente asqueroso. Nos queda un poco más de 5 minutos. Ahora voy a hacer una pregunta también relacionada con este tema del papelón que lleva haciendo la derecha, porque claro, estas leyes las aplica, las inventa, las genera
las fabrica, las pone negro sobre blanco la izquierda, pero la derecha, pues, evidentemente. Cuando hablo de la derecha no hablo exclusivamente del Partido Popular, hablo de lo que se conoce como la derecha en España. Pero dando una mención, Carlos, al acto de Matías Montero, al final del programa voy a recordar, aunque todavía es para el día 10 de febrero, voy a recordar cuándo, dónde es y demás. También nuestro camarada Jesús Heras he visto que ha estado poniendo comentarios al respecto. Pero también quiero hacer alusión a esto que ha dicho Carlos, y lo ha dejado muy claro él, que hay gente que se piensa, y bueno, como yo no soy falangista, pues no van a ir a por mí. Bueno, como yo no entré en Blanquerna, pues no van a ir a por mí. Como yo no fui a protestar por los atentados del islamismo radical en Europa y si lo hicieron los del hogar social y yo no soy del hogar social, pues yo no van a ir a por mí. Vosotros seguís pensando que no van a ir a por vosotros, que nos veremos en la celda de al lado o incluso en el mismo frío paredón en un momento determinado. Esperemos que no lleguemos a ese extremo, ¿no? Pero lo que sí que decía es que quería preguntaros en estos minutillos que quedan ese papelón de la derecha, ¿no? Porque, por supuesto, la critica esta ley, incluso dicen que la van a quitar cuando lleguen al poder, jajaja, como quitaron la otra, y lo hacen, por supuesto, desde la oposición. A mí me gustaría recordar que nada habría sido posible sin la complicidad de la derecha en estos años con este tema. Podemos recordar los primeros pasos y las prohibiciones en la siniestra transición y Martín Villa. Podemos recordar la condena de Aznar al franquismo, al alzamiento y el régimen del 18 de julio, y en concreto lo hizo el 20 de noviembre de 2002 en sede parlamentaria. Podemos recordar el que no han tocado ni una coma de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero cuando ha tenido mayoría absoluta Rajoy, aparte de que han cumplido a rajatabla y con sañas, y podemos recordar también las firmas de estas dos leyes de memoria histórica por parte de los Borbones turnos. Una la firmó Juan Carlos y la otra la firmó Felipe, aparte de las traiciones y perjurios. Podemos recordar que Ayuso podría paralizar la profanación del Valle de los Caídos y no lo ha hecho ni lo va a hacer. Podemos recordar que Vox podría presionar en las regiones en las que gobierna con el Partido Popular o que apoya parlamentariamente al PP, retirándole el apoyo suyo hasta que ese PP derogue o modifique las leyes regionales de memoria actuales, porque también las hay, ¿no? Allá donde gobierna la derecha, y por supuesto no lo hará ni Vox ni el PP. Podemos recordar también que el recurso ante el Tribunal Constitucional de Vox, que ya por fin se ha presentado, 3 meses después, casi fuera de plazo, pero se presume que va a ser absolutamente estéril. Y no hablemos ya de la postura farisaica de la Conferencia Episcopal o de la complicidad de las Fuerzas Armadas, que olvidan y traicionan a sus héroes caídos y mártires. De hecho, en esta misma semana también le han quitado el nombre a la bandera comandante Franco de la Legión, y la Legión, pues la de puta madre, y llevan la cabra muy bien a su ladito, pero poco más ha hecho. Fausto, los malos no son los rojos, por así decirlo, con estas cosas, si no fuera por la complicidad de la derecha de siempre, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Vamos a ver, aquí hemos venido de la mano hasta aquí hemos llegado de la manita de la izquierda y de la derecha, que se han turnado en el poder apoyándose sistemáticamente en los separatistas, con el subterfugio o con la teoría de yo a ti no te molesto allí y tú no me molestes mucho aquí. Tú me apoyas en lo que yo digo porque si no ganan estos o si no los otros. Entonces, chicos, esto es una situación falsa, esto es una situación repelente que no sería aceptable en ningún país de esos que tanto nos gusta compararnos, de esas democracias de nuestro entorno y nuestro ámbito. Eso no lo toleraría nadie. Aquí es el sistema. Por tanto, cualquier cosa que sea decir no a esto es un hecho revolucionario. Es un hecho revolucionario que ninguno de los optantes al poder ahora mismo va a llevar a cabo. O sea, otra cosa es, pues eso, pues vivir en los mundos de Yuppie. No, señores, no sé qué tendrá que ocurrir. No sé qué tendrá que ocurrir para que eso pudiera ser, pero en las circunstancias actuales es muy difícil, imposible. Un hecho revolucionario que nadie va a asumir. Carlos. No esperemos nada. Tu querida derecha. No esperemos nada, me parece muy pueril esperar algo de la derecha, porque en el pasado no lo han hecho, porque son incapaces de hacerlo, pero vamos a basarnos en lo que ya ha sucedido, no en lo que podría suceder. Nos hacemos un vaticinio de lo que podría suceder basándonos en la experiencia. Esa es la base del método científico. Claro. Y no han hecho nunca absolutamente nada de variar nada, ni un ápice, ni una coma de lo que impone la izquierda. El Partido Popular y el Partido Socialista atienden a las decisiones de instancias superiores, a esas élites rectoras de Bruselas, por ejemplo,
y vamos a dejarlo ahí porque a lo mejor habría que ir más arriba. Pero desde luego no van a cambiar absolutamente nada. La derecha, el ejército, la iglesia, no se puede esperar ya nada. Son instituciones putrefactas desde hace mucho tiempo. La monarquía también, que se me había olvidado. No se puede esperar nada ni en lo personal ni en lo político, porque atiendo a aquellas palabras de Jesús de Nazaret que decía que ningún árbol bueno puede dar frutos malos, o al revés. Nadie de esas gentes que están haciendo lo que están haciendo, no creo en ellos ni personalmente. Muchas veces se dice, bueno, pero es buena persona. No lo creo. Creo que son una cochambre humana, amorfas disoluciones mundialistas con forma humana, repugnantes personajes enteramente prescindibles. Lo que quiere toda esa derecha no es otra cosa, con esos gritos de viva la Constitución, viva el ejército, viva la madre que los parió, son poner parches y cataplasmas a ese enfermo, como hemos empezado diciendo que está España. El enfermo necesita otras cosas muy diferentes que unas leves cataplasmas de agua fría y vinagre. Necesita a un cirujano. Así es. ¿No? Como se ha comentado. Pues nos hemos quedado sin tiempo, nos hemos llegado ya a la hora del programa, no queremos pasarnos de ahí porque si no luego estos vídeos pues tienen menos repercusión, porque la gente ve que dura más de una hora y muchas veces ya ni empieza a verlos. Yo os quiero pedir a todos los que estáis mirando, hoy ha habido más mensajes que nunca, me consta que está viendo también muchísima gente enganchada al programa ya en directo y supongo que va a ser aún más en diferido. Pues os quiero pedir a todos vosotros que nos echéis una mano en la difusión. Si os ha gustado, pues compartir, darle un me gusta, retuitearlo, enviarle el enlace cuando publiquemos los enlaces donde están los programas a todos vuestros contactos. Igual que les mandáis un chiste sobre Pedro Sánchez, pues mandarle este tipo de programas, que no son ningún chiste, os lo juro, aunque a veces que nos reímos por no llorar. Y me queda solo pues comentar los actos que va a haber. Algunos los hemos visto ya anunciados ahí sobreimpresionados en la parte inferior de la pantalla, como se suele decir. Pero lo voy a recordar ahora mismo. Han vuelto ya los Viernes Culturales de la Falange, en concreto volvieron la semana pasada y esta semana hay una conferencia muy interesante del camarada Gustavo Morales. Como son los Viernes Culturales, pues se celebran los viernes, efectivamente. Entonces, este próximo viernes 27 a las 8 de la tarde, la Hermandad de la Vieja Guardia también se va a retransmitir en directos sociales, pero quien quiera presenciarlo sabe que puede ir a la Costa Santo Domingo y a la Hermandad de la Vieja Guardia y presenciar en directo la conferencia. El título es Estado del Mundo Hoy. Y también, aunque ya lo vamos a seguir mencionando, se va a celebrar el acto tradicional de homenaje a Matías Montero, que no va a ser solo de homenaje a Matías Montero, sino también va a ser por una universidad nacional, esa universidad muy distinta a la que representaban hoy unos y otros en esa protesta contra Ayuso. Y ese acto pues va a ser el viernes 10 de febrero a las 9 de la noche, este año es a las 9 de la noche, en la calle de Juan Álvarez Mendizábal, la antigua calle Víctor Pradera, número 70 en Madrid. Este acto ya lo seguiremos anunciando. Ambos actos están por redes sociales, así que no me enrollo más. Echadle un vistazo si queréis más datos. Y solo me queda agradecer a los dos participantes de hoy, que como siempre, pues habéis dicho lo que había que decir en el momento que había que decir y sin miedo. Así que muchas gracias, Fausto, por tu presencia y por tus palabras. A ti. Y muchas gracias, Carlos. Y a ti también. Pues solamente me queda decir algo que se decía incluso antes de la fundación de Falange. Arriba España. Exactamente. Macías Picabea. Y lo vamos a seguir diciendo, o metan 100.000 euros de multa o los metan de donde los quieran meter. Lo vamos a seguir diciendo. Gracias a los dos, os sigo viendo allá donde nos encontramos en otros medios de comunicación. Yo en concreto esta semana tengo también un par de intervenciones en Decisión Radio y la semana que viene también estaré en Informa Radio, etcétera, etcétera. Y os invito a que nos sigáis aquí, en los medios en los que estamos, porque ya que no sabemos lo que va a durar esto de que nos lleven a los medios, pues mira, podéis decir, yo les escuchaba en la tele y en la radio. Pues seréis de esos privilegiados. Así que nada más. Muchas gracias a todos y me despido con nuestro renunciable Arriba España. Arriba siempre.